Uno de los softwares más usados en la actualidad es Windows. Bueno, acá falta el dibujo de Windows. Porque como no teníamos fibra, no lo pudimos hacer. Acá aparece una montaña y acá aparece el fondo del cielo. Cuando nosotros tenemos instalado este programa en la PC, cuando prendemos le aparece la pantalla. Y acá estamos viendo el escritorio, que es esto. Y acá tenemos los iconos, la barra de tarea, el cursor y el acceso directo. Esto forma todo el escritorio de Windows. Bueno, yo voy a decir, la barra de tarea. Bueno, la barra de tarea nos muestra a medida que ejecutamos programas, las ventanas que están abiertas actualmente incluyen un botón llamado inicio, que sirve para comenzar cualquier tarea a desarrollarse. Y también sobre la derecha tenemos el reloj. Bueno, después el escritorio, que sería todo esto, ¿no? Es el recuadro que aparece en la pantalla en la cual desarrollamos la tarea. Después los iconos, que son estos, ¿no? Los gráficos con un breve texto por debajo, sería esto, el gráfico con el texto por debajo, que aparecen en forma vertical sobre el lado izquierdo del escritorio. Cada uno de estos iconos es la representación gráfica de las aplicaciones que se usan para trabajar en Windows, que representan un comando. Después el cursor, ¿no? Que es la flechita que aparece en la pantalla y responde al movimiento del mouse. Después el acceso directo, que sería es una carpeta que se hace para tener acceso directo en vez de entrar a inicio y ver todos los programas. Bueno, cuando tenemos la maquinita, apretamos el inicio, aparece una tecla donde dice programas todos, después programas todos, hacemos clic y aparece Microphone Windows. De Microphone Windows a 2003. Y aparece esta pantallita. Y esta es para escribir, para dibujar, para trabajos prácticos. Podemos usar para escribir cartas, notas, currículum, trabajo práctico o una receta también. Bueno, después acá te muestra las teclas, por ejemplo la N es para hacer, este es el cursor. Tenemos los archivos, edición, ver, insertar, formato, herramientas, ventanas, todos estos menús que están acá, donde tocamos podemos conseguir. Tenemos las reglitas acá, más, menos, para escribir máximo, minimizar, prender esto también. Dibujar formas, están todas las linitas acá. También podemos entrar en internet con Microsoft y hacer trabajo práctico de internet a la computadora de nosotros, o sea, la forma esta. ¿Qué lo miramos? Bueno, ¿qué más me falta? Bueno, creo que está. ¿Está bien explicado? ¿Me entienden? Bien. Ahí está. Hello, teacher. Yo, Sergio, comisión 31, Pau. Cabrera Verónica, comisión 31. Montenegro Nidia, comisión 31. ¿Por qué comisión? Yo ahora Salguero. Bueno, nosotros vamos a ver el software. Hardware.
Ya van a empezar, ¿eh? El hardware. Le falta una R. How are you? ¿Viste que te dije, va con doble L? Bueno, pero que... Póngale pausa, por favor. Ay. Hagamos una cosa bien. Joana. Saqué. Bueno, mi nombre es Nidia Montenegro. Gabriela Verónica. Comisión 31. Vamos a hablar del hardware. Bueno, el hardware son elementos físicos y tangibles de la computadora. El hardware está dividida en tres partes. Uno de Esperen. Sale un bo. Bueno, el hardware está dividido en tres partes, ¿no? Tres componentes básicos. Periférico. Memoria RAM, memoria ROM, periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de almacenamiento. Bueno, la CPU es un elemento fundamental del procesador. Está luego mirando cuando... Bueno, el teclado es el dispositivo principal de ingreso de datos de la computadora. Ahí está. Bueno, el ratón o puntero, lo vemos acá, es el ordenador, es un periférico que lo utilizamos para señalar elementos en la computadora. Y bueno, el monitor o pantalla de la computadora es un dispositivo de salida que mediante una interfaz muestra los resultados de procesamiento de la computadora. Yo voy a hablar de la memoria RAM y de la memoria ROM. La memoria RAM es la más común, pero hay dos tipos de memoria. La dinámica es la más común, pero necesita actualizarse miles de veces. Y la memoria estática no necesita actualizarse. Es más rápida, aunque es más cara. Después la memoria ROM es solo lectura conocida por un acrónimo de Read Online Memory. Es un medio de almacenamiento utilizado en los ordenadores y otros dispositivos electrónicos. Acá en la CPU tenemos los periféricos de entrada, periféricos de salida. Los periféricos de entrada son los que reciben información que es procesada por la CPU, que viene del monitor, de la impresora, altavoz, etc. Acuérdate que me tapo. Me tapan los tobillos, Y los periféricos de entrada son los componentes de la computadora que nos permiten introducir y recibir información de la memoria USB, CD, impresora, multifunción. Listo, terminamos. ¡Bravo! Bueno, no sé. Ahí vamos. Yo soy Mariana. Primero vamos a hablar de la evolución de la computadora. No, empiezo hablando de ustedes. Vamos a hablar. Antes que las computadoras y las calculadoras existía el ábaco, que era una cajita de madera que tenía arena. Era algo parecido a lo que yo dibujé acá. Nada más que tenía arena y eran unas piedritas con las que se iban contando para llegar a la conclusión. Bien. Y bueno, después fue cambiando de la cajita de madera, pasó a ser a uno que parecía a los juguetes de los chicos, que es una cajita así, con tres rayitas que tenían unos redonditos que se dividían unidad, decena y centena. Y bueno, después se fueron estudiando y la primera computadora fue una calculadora, que era básicamente, hacían cálculos, tenía memoria que se encargaba de, ¿cómo se dice?, de administrar los datos que uno ingresaba, por ejemplo, los cálculos, ¿no? Bien. La unidad aritmética lógica que se encargaba de realizar los cálculos, tenía una unidad de control que era como que controlaba lo que uno estaba haciendo. Bien. Bueno, el dispositivo de entrada era cuando uno ingresaba los números y el dispositivo de salida es cuando los sacaba.
Después fue evolucionando y fue la primera, bueno, la computadora, por lo que estuvimos leyendo, era una computadora que era básicamente un salón donde estaban dispersos porque no era una máquina chiquita compacta todavía. Y bueno, después fueron, bueno, ¿cómo puede ser? Ya está. Está bien. Ya está. Bueno, yo voy a hablar del microprocesador. Ok. El componente más importante de una computadora es el microprocesador que realiza los razonamientos lógicos y efectúa los cálculos necesarios, así como de controlar y dirigir el funcionamiento de los demás componentes de la computadora. Para ello dispone de una unidad aritmética, lógica y de una unidad de control. Bueno, Tiene que ver. Mi nombre es Marina Benítez. Yo voy a hablar de la memoria. Las computadoras actuales tienen dos tipos de memoria: la memoria central y la memoria externa. La memoria central. ¿Sí, Vanessa Ramírez? Sí, la busca. Centra la información en dispositivos. No, se acumula en circuitos electrónicos, y la memoria externa en dispositivos magnéticos como cintas, discos rígidos, disquetes o ópticos, compact disc, cuya información no depende de la electricidad, porque aunque no esté enchufada puede almacenar la información igual, aunque la computadora esté apagada. Cuando hablamos de la memoria de las computadoras, sin especificar nada más, nos referimos a la memoria central. yo soy Ronald Daniel, voy a hablar del reloj del sistema. Bueno, el reloj del sistema marca el ritmo que se acomodan los elementos en la computadora, aunque funcionan de a distintas velocidades todos los elementos de la computadora. Cuando decimos que una computadora trabaja a 50 MHz, queremos decir que la computadora cambia de estado 50 millones de veces por segundo. Y bueno, eso es lo que estudié yo. En realidad, mire, yo tendría tenido dos temas, pero ahora me dividieron recién el tema, porque fue en cuestión de segundos. No, está bien. O sea, ¿y a qué la pregunta sería, esa velocidad que vos me hablas, ¿a qué se asemejaría? ¿Qué lo compararías vos, si lo tuvieras que comparar con algo? ¿Con algo? Sí, porque vos me hablas de un reloj, Sí. y que habla de los 50, ¿qué decías? Los 50, ¿qué tenías en el papel? 50 MHz. 50 megahertz. Que significa que cambia de velocidad la computadora. Bien. A 50 millones de veces por segundo.